Hola amigos de Poliestudios, les saluda Carolina Velasco, licenciada en Psicología. El día de hoy voy a hablarles sobre la discapacidad visual, pronósticos y expectativas. Empecemos. Para hablar sobre los pronósticos y expectativas es muy importante saber qué entendemos por discapacidad visual. La discapacidad visual se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana. Hemos puesto algunas imágenes, las cuales hemos captado a personas con este tipo de discapacidad, en las cuales podemos observar la dificultad para bajar gradas, para leer, para cruzar de una acera a otra, para tomar el bus, para poder transitar por la calle, etc. Pero ¿qué da origen a esta discapacidad visual? Esta discapacidad visual se da o se origina a consecuencia de la interacción entre la deficiencia específica que está relacionada con las funciones visuales y las barreras que existen en el contexto en el que la persona se desenvuelve. La Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 ha clasificado la función visual en visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y ceguera. La discapacidad visual moderada y grave, estas se agrupan en el término de baja visión, y la discapacidad visual moderada, visual grave y ceguera representan la totalidad de los casos de la discapacidad visual. La discapacidad visual puede tener varias causas, como por ejemplo hereditarias, que son de generación en generación, de padres a hijos. Puede darse también por causas congénitas, las cuales se producen durante el periodo de gestación y pueden ser hereditarias o no. Pueden ser adquiridas, accidentales, como lo dice la palabra, pueden ser provocadas por un accidente, por un trauma físico, psicológico, etc. Puede ser por causas víricas, tóxicas, tumorales. Estas son causadas por otros tipos de enfermedades. Pronóstico y expectativas. Al hablar de pronóstico es muy importante tomar en cuenta varios aspectos. Estos nos permitirán predecir la evolución de la discapacidad visual, como por ejemplo el grado de deficiencia, que nos permitirá determinar si estamos hablando de una discapacidad visual moderada, severa, o si estamos hablando de una ceguera. Causas del deterioro visual, que pueden ser varios, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. La edad del paciente, ya que no es lo mismo tratar a un niño, a un joven o que a un adulto. Salud general del paciente. Este aspecto es muy importante, ya que se deberá tomar muy en cuenta en el tratamiento que se le aplique. Otro deterioro y ajuste a la pérdida de la visión, expectativas del paciente sobre la terapia. Este aspecto también es muy importante, ya que depende mucho la actitud, el positivismo y sobre todo que se lleven muy en cuenta las instrucciones brindadas por el terapeuta. Como lo habíamos dicho, el pronóstico va a depender mucho de la evaluación, del tratamiento, de la estimulación también que se le brinde a la persona, pero según el grado de discapacidad existen ciertas características que han llevado a cabo por estudios e investigaciones realizadas por profesionales que han estado de cerca y han tratado de cerca este tipo de discapacidad. Dentro de la discapacidad visual moderada, lo que les caracteriza a estas personas es que distinguen objetos a distancias cortas, siempre y cuando estos sean grandes y la luz sea favorecedora. Su mayor dificultad es la percepción de los detalles y el color de objetos. Requieren de ayudas como lupas para desempeñarse correctamente. Son capaces de distinguir objetos grandes y medianos en movimiento sin discriminar detalles de color. Pueden aprender a leer y escribir en tinta y en braille. Estas personas pueden realizar tareas visuales usando ayudas visuales e iluminación adecuada, casi como cualquier persona sin problemas de visión. Dentro de la discapacidad visual severa, lo que les caracteriza a estas personas es que perciben la luz y sombras, requieren del braille para la lectura y la escritura, así como otras ayudas ópticas, como por ejemplo el telescopios especiales.
necesitan un correcto entrenamiento en desplazamiento con ayuda de bastón para poder movilizarse. Estas personas requieren más tiempo para realizar tareas visuales y poner más esfuerzo y ser menos precisos aún empleando ayudas ópticas. Al hablar de ceguera, lo que les caracteriza a estas personas es que no poseen ninguna visión, no perciben ningún objeto ni la luz, utilizan para la lectura y escritura el braille, requieren de bastón para movilizarse o de la compañía de otra persona vidente en caso de no haber recibido un entrenamiento adecuado. Dependiendo de la persona, puede tener una visión en negro u otra tonalidad, pero no logran detectar la luminosidad. La ceguera infantil requiere mayor atención, ya que hasta la mitad de los casos son prevenibles o tratables mediante intervenciones conocidas. Aunque para la ceguera total parezca desfavorecedor frente a la baja visión, se han implementado muchas ayudas y estimulación de los demás sentidos que les permiten llevar una vida independiente en los diferentes ámbitos como son familiar, social, educativo, laboral, etc. Y para finalizar, dentro de las expectativas, los otros sentidos son muy importantes para las personas con discapacidad visual. Lo que el niño toca, oye, ve, huele y degusta, es interiorizado y almacenado como un modelo que determina su conocimiento de su medio y de sí mismo con respecto a su mundo. La información que llega por los sentidos, esta información es recibida, interpretada, combinada y almacenada en su cerebro. La relación entre las ideas se desarrolla mediante la capacidad para distinguir semejanzas y diferencias. Estas se dan entre las sensaciones táctiles, gustativas, olfativas, visuales, etc. La integración de los miles de pedacitos de información concreta recibida a través de los sentidos en un grupo unificado de conceptos acerca de las personas y las cosas son los que proporcionan el conocimiento funcional. El proceso de clasificar, codificar y organizar la información sensorial y los conceptos hacen que las funciones operativas actúen en una sola actividad mental muy compleja. Cada niño aprende a hacer esto de manera muy diferente, lo que Piaget llama estilo cognitivo del aprendizaje. Agradezco la atención brindada y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Gracias.